Bien, vamos a iniciar la clase de hoy para ver el tema de la distribución normal. Habíamos dicho que una variable aleatoria posee una distribución normal cuando posee una media y una varianza. Y habíamos dicho también que una distribución normal es una función de probabilidad tal que la probabilidad de que un valor de x asume un valor de x, por lo tanto, es una función de probabilidad. Entonces, dentro de las características de la distribución normal, hemos dicho que el área bajo la curva normal es igual a la unidad, es igual a 1. Por lo tanto, sigue siendo una función de probabilidad. Posee, hemos dicho también, una media. Por lo tanto, la curva de la distribución normal es completamente simétrica. Al poseer una media, a cada lado de la media tiene el 50% de observaciones. Sumados ambos, es exactamente igual a 1. Pues por eso hemos dicho que x es una variable aleatoria que se distribuye normalmente con una media y una varianza. Hemos dicho además que esta curva de distribución normal es asintótica. Quiere decir que los extremos de la curva de la distribución normal se extienden de manera infinita en el eje horizontal, desde más infinito hasta menos infinito. Esto quiere decir que es asintótica, que se extienden pero nunca chocan el eje horizontal. Entonces, además, esta de poseer una media y una varianza, posee dos puntos de inflexión que son menos una desviación estándar y más una desviación estándar. Posee estos puntos de inflexión a cada lado de la media aritmética. Entonces, con esta definición de la distribución normal y dadas sus características, la distribución normal posee las siguientes propiedades. La primera propiedad es que la distribución normal tiene una media que vamos a simbolizar con una letra griega, mu, que es igual n veces la probabilidad de ocurrencia de un suceso, n por p. Tiene, hemos dicho, una varianza. Por lo tanto, la varianza será sigma al cuadrado,
que va a ser N por P y por Q. Y finalmente, posee una desviación estándar. Que la vamos a simbolizar con una sigma, con una letra griega sigma, y ustedes saben que la desviación estándar no es nada más que la raíz de la varianza, de N por P por Q. Bien, entonces, hemos visto la definición de la distribución normal, sus propiedades. En el tema de la distribución normal, a nosotros nos interesa calcular valores para estas áreas en diferentes puntos, que pueden ser más cortos o más largos, para ver cuánto de área, cuánto de probabilidad tiene cada una de estas áreas. Para eso vamos a ver lo que se denomina áreas bajo la curva normal. Cuando hemos calculado probabilidades mediante la distribución binomial o la distribución de Poisson o la distribución hipergeométrica, hemos calculado valores para, es decir, probabilidades para variables discretas, es decir, para un valor definido de x, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Pero cuando hablamos del área bajo la curva normal, nosotros necesitamos definir probabilidades para un intervalo determinado. Por ejemplo, mediante la distribución binomial podemos definir P igual a 5, pero mediante la distribución normal tenemos que definir un valor dentro de este intervalo dado. Puede ser en este puntito, otro y otro puntito. Para eso vamos a definir áreas bajo la curva normal, bajo la curva de la distribución normal. Entonces, para esto vamos a decir que el área bajo la curva normal puede asumir algún valor dentro de un intervalo. Entonces, fíjense, el primer caso. En una curva de distribución normal, que posee una media aritmética en ese punto, entonces, quiere decir que aproximadamente el 68% de los valores de una población se encuentra entre la media menos una desviación y más una desviación estándar. Voy a escribir esto. 1.
Esta área quiere decir que aproximadamente el 68% de los valores de una población normal se encuentra entre más o menos de la media. Vamos a poner más claro. Entre la media más o menos una desviación estándar. Esto quiere decir que el primer caso indica que el área bajo la curva normal tiene aproximadamente un 68% de los valores de una población normal entre la media más y menos una desviación estándar. Esto quiere decir en términos de probabilidades que la probabilidad de que la media, este valor, menos una desviación estándar, ha de tener un valor menor que X, y esto a su vez ha de tener un valor menor que la media más una desviación estándar con una probabilidad del 68%. Este es el primer caso. El segundo, que aproximadamente alrededor de la media menos dos sigmas, es decir, menos dos desviaciones estándar y más dos desviaciones estándar, tiene un área del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente el 95% de los valores de una población normal se encuentra entre la media más o menos dos desviaciones estándar. Esto quiere decir que en términos de probabilidades, la probabilidad de que la media menos dos desviaciones estándar ha de ser menor que X, y esto ha de ser menor que la media más dos desviaciones estándar con una probabilidad del 95%. Entonces, fíjense
cómo nosotros podemos definir la probabilidad para un valor de X en determinados puntos para un área determinada. En este caso hemos visto el 68%, en este otro caso con una probabilidad del 95%, la media de una variable aleatoria X se encuentra entre la media menos 2 desviaciones estándar y la media más 2 desviaciones estándar. El tercer caso es que en una curva de distribución normal, ¿no? Aproximadamente, vamos a poner, a ver, no sé cómo he puesto aquí atrás, al final, ¿no? El área tiene una probabilidad del 99%. En realidad es 98,9%, pero vamos a poner el 99% de los valores observados se encuentra entre la media menos 3 desviaciones estándar y más 3 sigma. Esto quiere decir que aproximadamente el 99% de los valores de una población normal se encuentra entre más o menos 3 desviaciones estándar de la media. Es decir, la probabilidad de que la media menos 3 desviaciones estándar tiene un valor menor que X, y esto va a ser menor que la media más 3 desviaciones estándar con una probabilidad del 99%. Del 99%. Entonces, hemos definido las áreas de una curva de distribución normal en términos de probabilidad. Es decir, esta área hemos definido en términos de probabilidades, llevando a cada lado de la media menos una desviación estándar, menos y más 2 desviaciones estándar a cada lado de la media y 3 desviaciones estándar a cada lado de la media. Entonces, para cada área hemos definido una probabilidad de manera general. Y aquí les va a aclarar este panorama con este ejemplo. Entonces, digamos, si las notas de 100 alumnos tiene un promedio, o vamos a poner para que entiendan mejor, tienen una media, tienen una media
de 50 puntos y una desviación estándar de 5 puntos y si seleccionamos un alumno al azar, va a haber una probabilidad, hay una probabilidad del 68%, del 95% y del 99% de que este alumno esté dentro de estas áreas que hemos definido. Y la vamos a reemplazar en esta fórmula que hemos visto. Voy a pasar a la siguiente página entonces. Entonces, fíjense, tenemos la nota promedio del curso de 50 alumnos. Una desviación estándar de 5 puntos. Entonces, si elegimos un alumno, la probabilidad para que esté dentro de este caso es del 68%. Entonces, vamos a decir que la probabilidad de que la media menos una desviación estándar es menor que X y esto es menor que la media más una desviación estándar tiene una probabilidad del 68%. Este alumno seleccionado tiene una probabilidad de que el promedio del curso es 50, menos una desviación estándar que es 5, tendrá una nota menor que X y esta será menor que la media más una desviación estándar 5, igual 68%. Este alumno seleccionado tiene una probabilidad de tener una nota de 55% y aquí tenemos este valor. Vamos a poner 50 perdón, esto es 50 menos 5 es 45, ¿no es cierto? Sí. La probabilidad entonces de este alumno es de que su nota esté entre 50 y 55 puntos o 55 puntos con una probabilidad del 68%. Hemos definido en términos de probabilidades el área bajo la curva normal. Repito, ¿qué es lo que hemos hecho para esto? Hemos tomado a 100 alumnos
les hemos tomado un examen a los 100 alumnos, hemos calculado la nota promedio. Ustedes saben cómo se calcula. La nota promedio del curso es de 50 puntos. Hemos calculado su desviación estándar. Entonces, queremos saber si un alumno, cuál es la nota de un alumno seleccionado al azar que esté comprendido en esta área, desde este punto hasta este punto. ¿No es cierto? Bien. El segundo caso es que este mismo alumno seleccionado tiene una probabilidad del 95%, 2 sigmas, menos que X, menos que la media, más 2 sigmas, con una probabilidad del 95%. Entonces, la probabilidad de que este alumno tenga una nota va a ser de 50 más 2 sigma, 5, menor que X, y esto es menor que 50 más 2 sigmas, igual sería menos 95%. Entonces tenemos aquí 2 por 5, 10, menos 40, perdón, menos 50, es decir, tenemos 40, es menor que X, y esto es menor que 2 por 5. Dos por 5. 10 más 50, 60. Entonces, la probabilidad de que este alumno seleccionado es del 95% de que su nota esté entre 40 y 60 puntos, ¿no es cierto? En el tercer caso, si seleccionamos a este mismo alumno, va a tener una probabilidad de que su nota esté entre dos valores, entre menos 3 veces la desviación estándar menor que la media más 3 desviaciones estándar con una probabilidad del 99%. Entonces, la nota promedio es 50 menos 3 por 5 desviaciones estándar menor que X y menor que la media, que es 50, más 3 desviaciones estándar. 3 por 5 igual 99%. Entonces, decimos 15 menos 50, 35, es menor que X, y esto es menor que, ¿cuánto? 65. Igual al 99%. Entonces, fíjense, nosotros hemos definido las áreas en términos de probabilidades. Cuando se quiere ayudar a algún alumno para cargarle dentro de estos intervalos dados. Entonces, en el primer caso, de los 100 alumnos, si elegimos uno,
este alumno tiene la probabilidad del 68% de obtener una nota entre 45 y 55 puntos. Este mismo alumno tiene la probabilidad del 95% de tener una nota entre 40 y 60 puntos. Y finalmente, el tercer caso es que este mismo alumno seleccionado al azar tiene una probabilidad del 99% de que su nota esté entre 35 y 65 puntos. Y esto lo hacemos de esta manera porque aquí estamos aplicando ya el muestreo estadístico. Y la distribución normal es una herramienta importante que aporta a determinar los valores en términos de probabilidad con mayor precisión. Y en este caso, la distribución normal estamos aplicando para variables aleatorias continuas, es decir, definiendo valores en diferentes puntos o en diferentes momentos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? Listen. ¿Está claro? Zárate, David. Listen. Sí. El 2, como ponemos, o sea, en la segunda ponemos 2 sigma, ¿de dónde sale ese 2? De la definición que hemos dicho. Ya. De aquí. Hemos dicho que la distribución normal es una función de probabilidad. Por lo tanto, el área de esta curva normal es igual a 1. ¿No es cierto? Y la curva normal tiene un máximo que es una media. Por eso tiene 2 puntos de inflexión a cada lado de la media. Entonces, en este primer lado, en este primer caso tenemos que si llevamos a cada lado de la media, ¿no?, tenemos menos y más una desviación estándar. ¿No es cierto? Entonces, si tiene estos 2 puntos de inflexión, una variable aleatoria que se distribuye normalmente, esta X es la variable aleatoria, y este símbolo que parece una X volcada o una Z volcada, quiere decir que se distribuye N normalmente con una media y una varianza conocida. Entonces, si conocemos la media y la varianza, estos son los 2 puntos de inflexión. Sigma no es nada más que la raíz de la varianza. Entonces, estamos llevando a cada lado de la media menos y más una desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esto? Determinar valores para estas áreas en términos de probabilidades. Por eso es que la propiedad de la distribución normal es que tiene una media con n por p y por q. Y tiene una varianza que multiplique n por p por q y tiene una desviación estándar que es la raíz de n por p. Entonces, cuando nosotros hemos calculado la probabilidad mediante la distribución binomial, hemos calculado un solo punto, ¿no es cierto? En cambio, la distribución normal tiene la característica que podemos calcular en diferentes puntos dentro de este intervalo dado. Por ejemplo, de aquí, yo puedo calcular esta partecita, o puedo calcular esta, o puedo calcular más pequeño o más grande. Por eso es la distribución normal una variable aleatoria continua que toma valores diferentes dentro de un intervalo dado. De ahí es que, si
nosotros llevamos a cada lado de la media una desviación estándar, la probabilidad es del 68% de que un valor seleccionado al azar se encuentre en esta área. El segundo caso es de que si nosotros seleccionamos una muestra de la población, hay una probabilidad del 95% de que el área esté entre la media menos 2 y más 2 desviaciones estándar. Y el tercer caso es que si seleccionamos nosotros un valor de una población, aproximadamente el 99% de los valores de la población se encuentran entre la media menos 3 y más 3 desviaciones estándar. Ahora, en términos de probabilidades, aquí está, ¿no es cierto? Y hemos hecho el ejercicio Tenemos una población, una muestra de 100 alumnos, hemos calculado su media, su desviación estándar y queremos seleccionar un alumno de este grupo de 100. Si seleccionamos un alumno, la probabilidad de que este alumno obtenga una nota es entre 40 y 55 puntos con una probabilidad del 68%. Si este mismo alumno seleccionamos, tiene una probabilidad del 95% de que su nota esté entre 40 y 60, entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar. Y hay una probabilidad del 99% de que su probabilidad esté entre menos 3 y más 3 desviaciones estándar. Su probabilidad es del 95% de que este alumno tenga la nota entre 35 y 65 puntos. Como no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, entonces definimos esta área en términos de probabilidades con un límite inferior y un límite superior. ¿Se entendió? Sí, Lisen, gracias. Bien, pasamos entonces. Entonces, miren, nosotros hemos definido aquí las probabilidades mediante la distribución normal para áreas específicas. Por ejemplo, hemos definido un área en términos de probabilidades del 68%, del 95% y del 99%, ¿no es cierto? Esta área hemos definido. Pero nosotros, en realidad, lo que queremos es definir en un intervalo dado áreas que pueden ser más pequeñitas, no solo para 3 desviaciones estándar, ni solo para 1, ni solo para 2. Me interesaría, por ejemplo, saber cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que esté entre 2 puntos, entre 1.5, entre 0.5. Entonces, para no tener estos valores específicos en términos de áreas, lo que se hace es estandarizar la curva normal. Y vamos a ver la curva normal estandarizada. La curva normal estándar. Bueno, estandarizar la curva normal significa desviar de una variable X la media y dividirla sobre la desviación estándar, sobre sigma.
¿Qué quiere decir esto? Que al estandarizar la curva normal, entonces, al estandarizar la curva normal mediante esta fórmula, entonces, X, que es una variable aleatoria, se distribuye normalmente con una media igual a 0 y una desviación estándar que va a ser igual a 1. En la práctica esto se representa de la siguiente manera. X se distribuye normalmente con media 0 y desviación estándar a 1. Entonces, si queremos nosotros calcular la probabilidad para una variable normal que tenga un valor diferente a esta media aritmética, lo que se hace es realizar la estandarización mediante este valor de z, y por medio del cual se transforma de manera algebraica y sencilla el valor de x. Y entonces, cuando estandarizamos una curva normal, en términos de x, nosotros tenemos aquí la media y a cada lado tenemos menos más una desviación estándar menos una desviación estándar, tenemos 2 sigmas menos y aquí más 2 sigmas y aquí tenemos menos 3 sigmas y aquí más 3 sigmas, ¿no es cierto? Ahora, cuando estandarizamos la curva normal, la media en este punto va a ser 0 y esto es z. Y entonces este valor de z nos va a permitir no solo encontrar una desviación o 2 o 3, sino va a ser 1, 2, 3, 4, es decir, varios puntitos ahí. Entonces, esto significa estandarizar la curva normal mediante el valor de z. Y para esto vamos a utilizar una tabla de distribución normal. Les he pasado yo en el Moodle, si lo pueden revisar. A ver, si yo puedo. A ver si me permite abrir esto. A ver, ahí está. Las áreas bajo la curva normal. Esto era lo que yo les decía. Miren. Dicen, se ve negro. Se ve negro. Sí, se ve negro. Bueno, excelente. Ahora. Tampoco, dice. Sigue igual.
Pero la pisado, ahora ya no. Ahora, Nada, dicen. Listen tal vez solo puso compartir la pizarra y no otras cosas. Ahí se ve, Licen. ahí. Ahí se ve. Ahora sí. Sí. Bueno. Entonces, nosotros, la curva normal, ¿no? La curva normal, hemos dicho que X, aquí voy a hacer, X se distribuye normalmente cuando se conoce una media y una desviación estándar, ¿no es cierto? Y definimos áreas específicas. Entonces, cuando nosotros estandarizamos la curva, entonces X se distribuye normalmente y esta media es igual a 0 y la desviación estándar toma un valor de 1. Y para ello se utiliza esta tablita. A ver, vamos a achicar esto. ¿Se ve ahí o es muy chico? Ahí. A ver, vamos a ver si retomo la otra función. A ver, al estandarizar los valores de Z, por ejemplo, digamos, 1, hallar el área bajo la curva normal para los siguientes valores de Z. Por ejemplo, A, entre Z, que vale 0, y Z, que vale 0,9. ¿Qué quiero encontrar? La probabilidad de que 0 sea menor que Z y esto sea menor que 0,9. Entonces, para esto, lo que hacemos, ¿se ve? No, Lice. No. Ahí. ¿Sí? Sí, Lice. Bueno, entonces, para utilizar esta tablita, voy a hacer el ejercicio en esta hojita nomás. A ver. Entonces dice, hallar la probabilidad de que un valor de Z sea mayor que 0 y Z sea menor que 0,9. A ver. Voy a pillar esto. Igual.
Entonces, fíjense en este gráfico, ¿no? Estandarizar Z significa que el valor de X menos la media sobre la distribución estándar nos va a dar un valor dentro de esta tabla de distribución normal. En esta distribución normal estandarizada, cuando simplemente calculamos o definimos nosotros el valor de X, el valor de la media está en este punto. Una media conocida, cualquiera. Cuando esta variable la estandarizamos y la desviamos de X una media y lo dividimos entre la desviación estándar, entonces la media se vuelve 0 y a cada lado de la media van los valores de 0,1 y menos 0,1 hasta infinito. Entonces, para encontrar esta área en términos de probabilidades, nosotros vamos a utilizar esta tabla de distribución normal, donde en las columnas están los valores de Z, de 0, y en fila están los decimales. Por ejemplo, tenemos Z00, ahí está, su probabilidad es 0. Entonces, estamos hablando de esta área y de esta en términos de probabilidades. Entonces, cuando Z vale 0,20, tenemos 0,2 y el 0, entonces su probabilidad es 0,079. Entonces, en nuestro ejercicio estamos pidiendo que encontremos un valor de Z que esté entre 0 y 0,9. Entonces, ¿cómo vamos a definir? Cuando Z es igual a 0, su probabilidad de X igual a 0 va a ser ¿cuánto? Z vale 0 y su probabilidad es 0, ¿no es cierto? Cuando Z es igual a 0,9, la probabilidad de, esto es Z por si acaso, esto es Z por si acaso, Z igual a 0, y Z igual a 0,9. Para encontrar el valor de Z igual a 0,9, tomamos esta columna de Z y nos vamos hasta 0,9. Y entonces su probabilidad, ¿cuánto es? Ahí. 0,3159. 0,3159. Entonces, la probabilidad de que Z esté entre 0 y 0,9 es igual a este 0 más 0,3159. 0,3159. ¿Cuál es esa área? Si dibujamos aquí, 0 está en este punto y 0,09 está aquí. No, más aquí, por acá.
Entonces, más o menos por acá está 0,9. Ahí. O voy a ir a la pizarra. Aquí. Entonces, la probabilidad de que z igual sea a 0 es 0. La probabilidad de que z sea igual a 0,9, ¿cuánto nos ha dado? 0. 31,59. 31,59. Entonces, miren, en términos de áreas, ahí está z y el punto 0. Voy a hacer bien este dibujo para... A ver. Bueno, vamos a poner aquí el valor de z y hemos dicho que cuando estandarizamos z, que consiste en restar de x la media y dividirlo entre 2, entonces la curva normal estandarizada x es normal con una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Entonces, este punto, la media está aquí. Media igual a 0. Y z en el primer caso igual a 0 está en este punto. Su probabilidad es 0. Y cuando z toma un valor entre la media 0 y z, que es igual a 0,9, la probabilidad de esta área es 0,3159. Entonces, la probabilidad de que z esté entre 0 y z09 es 0 más 0,3159. Igual 0,3159. Ahí está la probabilidad para esta área. Entonces, en este caso, fíjense, ya no estamos definiendo solamente la probabilidad del 99%, ni la probabilidad del 95%, ni la del 68%, sino estamos definiendo probabilidades para valores más pequeños. Por ejemplo, aquí hemos definido la probabilidad del 31,59% para esta área. A ver, veamos otro ejemplo. 2. Hallar la probabilidad, entonces, de que z esté entre z igual a... No me obedece esto. Z que esté entre 0,5 y 2, digamos 45. Entonces, lo que queremos encontrar es el área
en una curva normal estandarizada, el eje horizontal es Z y el punto medio es 0. Yo quiero encontrar el valor de Z entre Z que valga, digamos, entre 0,5 en este punto y este otro punto, 2,45. Este es el área que busco. Entonces, la probabilidad de que Z sea igual a 0,5 y vamos a buscar la probabilidad de que Z sea igual a 2,45. A ver, van a anotar ustedes. Vamos a pasar a ver este gráfico. ¿Qué valor va a tomar Z cuando sea igual a 0,5? Nos vamos a ir a la columna de zetas y buscamos exactamente 0,5. ¿No es cierto? ¿Cuánto es el valor de Z? 0,1915. 0,1915. Busquemos el valor de Z igual a 2,45, hemos dicho, ¿no es cierto? Sí. Este valor de 2,45 la vamos a buscar a ver. Vamos a ver. Entonces, vamos a buscar 2, 4, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. A ver si lo achico esto y podemos ver. Ahí está. Fíjense, voy a borrar esta parte. A ver si podemos borrar. Ahí. Tenemos aquí 2 en términos de Z. ¿No es cierto? Queremos encontrar, hemos dicho, Z. Z hemos dicho que queremos definir como Z igual a 2,45. Nos vamos a la columna de las zetas hasta 2, 4, aquí, y buscamos el siguiente decimal, que va a ser 0,045. Y donde se cruzan esas dos líneas. 0,4929. 0, su probabilidad es 0,4929, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ir a nuestra hojita principal. Vamos a ir a nuestra hoja, a nuestra pizarra. Entonces, ¿cuál era la probabilidad de que X sea igual a 0,5? 0,1915. 0,1915. Z, ¿cuánto valía?
0,4929. 4929. Entonces, miren, en términos de Z, la media está aquí, en este punto, 0. Entre 0 y Z, que vale 0,5, la probabilidad de aquí es 0,19, 15, ¿no es cierto? Desde aquí hasta aquí vale, desde 0 hasta 0,5 vale 0,19, 15. Ahora, cuando Z vale 2,45, la probabilidad de esta área es ¿cuánto? 0,49 desde 0 hasta 2,45, la probabilidad desde este punto hasta este punto, la probabilidad de esa área es 0,4929. ¿No es cierto? Desde aquí, desde este punto hasta este punto, el área tiene una probabilidad del 4929. Entonces, para encontrar la probabilidad de que Z sea menor que cuánto, de que, a ver, vamos a utilizar aquí esto. No sé por qué no quiere borrar. A ver, entonces, vamos a encontrar la probabilidad de que Z esté entre 0,5, esto sea menor que Z y esto sea menor que cuánto, que 2,45. Igual, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de que Z esté entre 0 y 0,5 es ¿cuánto? 0,3014. 0,19. 0,19. Lo que quiero yo encontrar es la probabilidad desde este puntito hasta este puntito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Resta. Restar de 0,49, 25, 0, 19, 15. ¿Cuál va a ser? 0,3014. 3014. 0,3014. 49,20. 49,29. 49,29. Ahí. Entonces, la probabilidad de esta área es 0,3014. El área pedida es todo esto que está remarcado. Ahora me entienden. ¿Cuáles son las áreas en términos de probabilidad? ¿No es cierto? A ver, busquemos un valor que sea negativo. A ver, hallar el área entre menos 0,2
y 2. Mire, en un gráfico la media está ahí, 0, ¿no es cierto? 0,2 va a estar por acá, digamos, negativo. 0,2. Y cuando z vale 2, digamos, va a estar a esa altura. Bueno, esta proporción está aquí, son tamaños diferentes. Entonces, lo que queremos hallar es la probabilidad de que z sea mayor que menos 0,2 y esto sea menor que este 2. En términos de probabilidades, ahora sí vamos a ir a buscar el área. Vamos a compartir el área para z. ¿Cuánto hemos dicho? Z menos 0.02. 0.2. Negativo. En términos de probabilidades para z, no vamos a encontrar un valor negativo aquí. ¿Por qué? Porque esta curva de distribución normal es simétrica, por lo tanto, esta área que está por encima de 0 es exactamente igual a esta área que está por debajo de 0. Por lo tanto, esta área y esta otra área son iguales. Y en términos de probabilidades, los valores de z, tanto negativos como positivos, solo van a ser positivos aquí. Entonces, este valor de z negativo vamos a buscar en z02 simplemente. ¿Sí? ¿Y cuánto es su probabilidad? 0,0793. 0,0793. 793. Anoten eso. Y el otro valor de z igual a 2. ¿Cuál es su probabilidad? 0,4772. 0,4772. Bien. Ahora vamos a ir a nuestra pizarrita para definir. Hemos visto en la tabla que z igual a menos 0,2 tiene una probabilidad de ¿cuánto? De 0,793. 0,793. Y z igual a 2, hemos dicho que es ¿cuánto? 0,4772. 4772. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Esta área más esta otra área. Entonces, ¿cuánto vale esto? Esta área vale 0,0793. Y esta otra área vale 0,4772. Entonces, la probabilidad de que el área esté entre z menos 0,2 y z que vale 2 es igual a 0,0793 más 0,4772.
igual ¿cuánto? 0,5565. 0,55. 5565. Sí, 55. 55. 65. 0,55. 65. 5. Ahí está. Esta área es la suma de las dos. Y hemos definido las áreas en términos de probabilidades. Entonces, repito, inicialmente habíamos visto las áreas bajo la curva normal para probabilidades definidas, para áreas definidas, 68, 95 y 99, ¿no es cierto? Para evitar esto, para que no solamente calculemos 3 áreas, nosotros lo que hemos hecho ha sido ¿qué? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos estandarizado la curva normal a través de Z, desviando de X la media sobre la desviación estándar y podemos calcular áreas más pequeñas. Y cuando estandarizamos la curva normal, entonces X se distribuye normalmente cuando la media es 0 y cuando la desviación estándar es 1. Entonces, en la curva normal estandarizada, la media es 0 y la desviación estándar es 1. Una vez que hemos hecho esa estandarización correspondiente, hemos calculado áreas más pequeñas que el 95%. Aquí, por ejemplo, hemos calculado la probabilidad para un área del 31%. En el siguiente, hemos calculado para el 49% y hemos calculado un área para el 55,65%, ¿no es cierto? Entonces, al estandarizar nosotros calculamos las áreas más pequeñas. Bueno, y aquí va un ejemplo que incluye ya los dos valores de la curva de distribución normal y la curva de distribución normal estandarizada. A ver, escriban, ejemplo. Si una variable aleatoria se distribuye normalmente con una media igual a 10 y desviación igual a 5, ¿cuál es la probabilidad de que tome un valor en un intervalo de 12
a 15. Bueno. Nos están pidiendo ahora, vamos a copiar los datos aquí. Tenemos una media igual a 10. Una desviación, sigma, igual a 5. Nos están pidiendo hallar la probabilidad de que X tome un valor entre 12 y 15. ¿Cuál es la probabilidad de que tome un valor en un intervalo de 12 a 15? Entonces, para encontrar esa probabilidad, puesto que tenemos una media y una desviación estándar, ¿no? Lo que vamos a hacer es estandarizar el valor de X. Z entonces ha de ser igual. Cuando X vale 12, pongamos Z1, la media es igual a 10 y la desviación estándar es igual a 5. Igual, ¿cuánto da eso? 0,4. 0,4. ¿Exacto? Sí, Sí. exacto, Lisa. Bien. Ahora, vamos a estandarizar cuando X vale 15, ¿no es cierto? Z2. Es decir, esto es lo que estamos haciendo. ZX menos la media sobre la desviación estándar. Y hemos calculado Z1 cuando X es igual a 12 y X igual a 15. Entonces, cuando X vale 15, la media es 10 y dividimos entre 5. ¿Esto es igual a cuánto? A 1. A 1. A 1. Cuando nosotros conocemos la media, ¿no es cierto? La media está aquí. Igual a 5. Si estandarizamos... La media esto, es 10, Lice. 10, perdón. Si estandarizamos la media, vamos a poner 10. No sé qué pasa con mi borrador, no funciona. Entonces, cuando la distribución es normal, la media es conocida, X. Y, ¿no es cierto? Para X la media es 10. Y su desviación estándar es 5. Ahora, cuando este valor de X nosotros estandarizamos y la convertimos en Z mediante este procedimiento de desviar de la media, del valor de X, la media y dividir entre la desviación estándar, entonces tenemos que nuestra curva en este punto, esta media se convierte en 0. Y Z toma valores, por ejemplo, cuando X es, digamos, aquí está 12 y aquí está
15 para X, ¿no es cierto? La media es 10, aquí está X 12 y 15. En este punto, cuando estandarizamos, el valor de Z es 0,4. Y tenemos que ver cuál es la probabilidad para esta área. Ahorita vamos a ver en la tabla. Y cuando estandarizamos el valor de X, 15, Z es igual a 1, que debe estar aproximadamente por aquí. Pongamos 1. Entonces, a ver, si podemos, a ver, entonces, ¿qué valores tenemos que encontrar? Cero, 4 y 1. Tenemos que encontrar el valor de 0, 4 y 1, ¿no es cierto? A ver. Esto es lo que tenemos que encontrar. Cuando Z es 0,4, tenemos que buscar su probabilidad y Z 0,1. Entonces, cuando vayamos aquí a las probabilidades, cuando Z es 0,4, ¿cuánto es su probabilidad? No se ve, Lisa. Cuando Z es 0,4, cuando Z 15, es igual 0, 15, 54. a 0,4, ¿cuánto es su probabilidad? 0,1554. 0,1554. Anoten eso. Y el segundo Z, ¿cuánto vale? 0,34. 0,3413. ¿Uno cuánto hemos dicho que era? Solo 1. ¿Era exacto? Sí. Este resultado... es 1, exacto, sí. Entonces, vamos a ir ahí. Bueno, hemos pasado a otro. Cuando Z es 0,4, su probabilidad es 0,1554. 0,1554. Cuando Z es 1, ¿cuánto es su probabilidad? 0,3413. 0,3413. Entonces, si volvemos nosotros a nuestra tabla, entonces, su probabilidad es ¿cuánto? 0. 1554. 1554. Y cuando Z es igual a 1, ¿cuál es su probabilidad? 0,3413. 3413. Cuando Z está entre 0 y 0,4, su probabilidad es esta. Voy a poner 0, 1, 5, 5 y 4. ¿No es cierto? Ahora, cuando Z está entre 0 y 1, es esta toda la probabilidad. Desde aquí hasta aquí. Entonces, la probabilidad de esa área es 0,3413. Y el área que nos piden es esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Restar. La probabilidad de que 12 sea
menor que X y esto sea menor que 15 es igual a 0,3413 menos 0,1554. ¿Cuánto da esto? 0,1859. 0,1859. Esto vale 0,1859. Toda esta área pedida. Multiplicado por 100, esto es el 18,59%. La probabilidad de que un valor elegido esté entre este valor, entre 12 y 15, es del 18,59%. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a hallar esta probabilidad más. Hallar. Dicen, pero la hora. Dicen, ya es hora. Ya se pasó. Uy, ya nos hemos pasado. ¿No es hasta la 1:30? No, dicen. Hasta y cuarto, dice. Cuando uno se emociona es así. Sí, le dicen, te hago más abajo. Vámonos. Igual mejor. Ya no me di cuenta. Bueno, vamos a quedar aquí entonces. Vamos a hacer la próxima clase más